En las colinas soleadas de Caracas, donde el Ávila se erige como custodio eterno de memorias colectivas, Viviana Givelli forjó un legado que trascendió los reflectores de los estudios televisivos y las pasarelas efímeras. Nacida el 22 de diciembre de 1965 en la vibrante capital venezolana, esta mujer de 59 años, cuyo nombre evoca elegancia y tenacidad, se despidió del mundo el 15 de septiembre de 2025, víctima de una enfermedad silenciosa que robó su vitalidad con cruel discreción. Su partida, anunciada en un breve comunicado familiar, dejó un vacío en el corazón de la televisión hispana, pero también un enigma, un patrimonio acumulado con astucia y pasión, cuya revelación en el testamento provocó lágrimas no de codicia, sino de gratitud abrumadora. Propiedades en Miami, inversiones en producciones independientes y donaciones póstumas que benefician a comunidades olvidadas conforman este mosaico financiero, valorado en más de 30 millones de dólares. Este reportaje desentraña las capas de una vida dedicada al arte y la filantropía, comenzando por los albores de una infancia que sembró las semillas de su imperio personal. Viviana Givelli emergió en el seno de una familia de clase media en el bullicioso núcleo de Caracas, donde las avenidas, como la Francisco Fajardo, serpentean entre rascacielos y barrios humildes, tejiendo un tapiz de contrastes que moldearía su carácter. Hija de un ingeniero ítalo-brasileño y una maestra venezolana, creció en un apartamento modesto del este de la ciudad, rodeada de discos de boleros y novelas radiofónicas que su madre reproducía en las tardes lluviosas. Desde temprana edad, el teatro casero se convirtió en su refugio. A los 7 años, organizaba funciones improvisadas para vecinos, encarnando princesas y heroínas con una convicción que desarmaba a los espectadores involuntarios. Esta inclinación no era mera fantasía infantil, era el eco de un linaje creativo, aunque su padre, pragmático, insistía en estudios formales que la llevaran a la estabilidad. La adolescencia la encontró navegando las aguas turbulentas de la educación pública caraqueña, donde destacó en el Liceo Andrés Bello por su elocuencia en debates literarios. Sus profesores recordaban una alumna de ojos vivaces, capaz de recitar versos de Rómulo Gallegos con la misma naturalidad que comentaba las noticias del día. A los 16, un concurso local de modelaje la introdujo al mundo de las luces. Su porte esbelto y sonrisa contagiosa la coronaron como semifinalista, un galardón que financió sus primeras clases de actuación en el Teatro Municipal. Aquellos talleres, impartidos por veteranos del cine venezolano, le enseñaron a canalizar emociones crudas en performances memorables. Sin embargo, la realidad económica familiar la obligaba a equilibrar sus sueños con supervivencia. Vendía accesorios artesanales en ferias dominicales del Parque Los Caobos, ahorrando cada bolívar para audiciones, que a menudo terminaban en rechazos. Esta etapa formativa, marcada por la escasez de los 70, inculcó en ella una ética de trabajo inquebrantable. Analistas de la industria cultural venezolana señalan que tales orígenes forjaron su enfoque pragmático hacia la fama, no como fin, sino como herramienta para la independencia. A los 18, su debut en un comercial de jabón para Venevisión le abrió puertas modestas, pero suficientes para mudarse a un pequeño estudio en El Rosal, decorado con pósters de telenovelas que aspiraba a protagonizar. Las noches de estudio se alternaban con turnos en una boutique de moda, donde absorbía tendencias que más tarde integraría en su imagen pública. Esta fase, de esfuerzo callado y aspiraciones audaces, plantó las raíces de una fortuna que germinaría décadas después, demostrando cómo la perseverancia en entornos volátiles puede transmutar limitaciones en fortalezas duraderas.
El salto al estrellato de Viviana Givelli se materializó en los 80, una era dorada para la televisión venezolana, cuando los estudios de RCTV y Venevisión competían por audiencias cautivas con tramas apasionadas y elencos carismáticos. Su primer rol protagónico llegó en 1985 con Topacio, una producción que la presentó como la antagonista seductora. Un personaje que fusionaba vulnerabilidad y astucia para capturar la imaginación nacional. El set, un laberinto de cables y focos en Mari Pérez, se convirtió en su universidad improvisada. Allí pulió su dicción bajo la tutela de directores exigentes, transformando acentos caraqueños en modulaciones universales. El éxito de la serie, con ratings que rozaban el 70%, le aseguró contratos recurrentes y un salario inicial de $5,000 mensuales, una suma exorbitante en la Venezuela de entonces. La década siguiente la consagró como reina de las pantallas. En Por amarte tanto de 1993, encarnó a una mujer dividida entre amor y ambición, rol que le valió el premio TV Novelas como mejor actriz y un aumento exponencial en su cachet. Sus escenas, grabadas en locaciones idílicas de Margarita, no solo elevaron su perfil, sino que atrajeron ofertas publicitarias de marcas como Colgate y Banco Mercantil, diversificando sus ingresos tempranos. Fuera de cámara, invertía con visión. Compró su primera propiedad, un apartamento en Altamira por $50,000, que alquilaba a colegas emergentes, generando renta pasiva desde los 28 años. Compañeros de elenco la describían como una presencia equilibrada, capaz de improvisar diálogos con ingenio mientras negociaba cláusulas contractuales con astucia legal. Esta trayectoria ascendente no estuvo exenta de sombras. La crisis económica de los 90 erosionó el mercado televisivo, obligándola a emigrar temporalmente a Miami en 1998 para participar en Caína, una coproducción que le abrió mercados latinos. Allí, su interpretación de una inmigrante resiliente resonó con comunidades exiliadas, consolidando su estatus como puente cultural. Expertos en medios hispanos analizan este período como pivotal. Sus ganancias, que ascendieron a 2 millones anuales en royalties, se destinaron a fondos de inversión en bienes raíces floridanos, anticipando la diáspora venezolana. Regresada a Caracas en 2002, fundó su productora independiente, Givelli Visión, que financió cortometrajes sobre empoderamiento femenino, sentando bases para un portafolio multimedia. Este capítulo de consolidación profesional ilustra cómo la versatilidad actoral se alió con decisiones financieras sagaces, tejiendo una red de activos que sostendría legados familiares y filantrópicos. La llegada de Aranza Sofía Aquinin Givelli en 1995 transformó el eje de la existencia de Viviana, infundiéndole una ternura que contrastaba con sus roles dramáticos. Nacida en una clínica privada de La Lagunita, la niña creció en el apartamento de Altamira, arropada por cuentos nocturnos y visitas de tías artistas que llenaban el hogar de risas y música ranchera. Viviana, entonces en la cima de su carrera, ajustó horarios extenuantes para priorizar lactancias y paseos por el jardín botánico, un sacrificio que sus allegados elogiaban como modelo de maternidad moderna. Sebastián, su segundo hijo, vio la luz en 2000 completando un núcleo familiar que ella protegía con ferocidad periodística, alejada de los flashes que devoraban su juventud. El colapso venezolano de 2014 impulsó un exilio que, aunque doloroso, se tiñó de oportunidades. La familia se instaló en una villa de Coral Gables, Miami, adquirida por $1.2 millones con proceeds de Gata Salvaje, permitiendo a Aranza y Sebastián asistir a escuelas bilingües mientras Viviana incursionaba en streaming con su canal YouTube, que amasó millones de vistas con blogs sobre resiliencia exiliada.
Esta plataforma, lanzada en 2018, generó ingresos publicitarios estables, complementados por apariciones en Telemundo que revitalizaron su cuenta bancaria. En privado, destinaba porciones mensuales a trusts educativos para sus hijos, asegurando fondos para universidades como la de Nueva York, donde Aranza cursaría artes escénicas. La dinámica familiar, tejida en cenas dominicales con arepas importadas y debates sobre política venezolana, revelaba una matriarca visionaria. Amigos cercanos narran anécdotas de Viviana negociando contratos telefónicos mientras mecía a Sebastián, una multitarea que simbolizaba su filosofía de integración vital. Estudios sociológicos sobre exiliados latinos destacan cómo tales madres convierten adversidades en fortalezas patrimoniales, invirtiendo en portafolios diversificados que incluyen acciones en Netflix y propiedades en Bogotá. Esta era de reubicación no solo preservó lazos afectivos, sino que multiplicó activos, preparando el terreno para revelaciones póstumas que conmoverían a sus descendientes. La arquitectura financiera de Viviana Givelli se erigió como un testimonio de su visión estratégica, donde cada inversión respondía a un cálculo meticuloso entre riesgo, retorno y legado generacional. Desde su base en Miami, amplió su cartera inmobiliaria con una precisión que rayaba en lo quirúrgico. En 2016, destinó $2 millones a un condominio en Brickell, un rascacielos de vidrio y acero que alquilaba a ejecutivos latinos a tarifas premium, generando un retorno anual del 8% que financió renovaciones en su villa principal de Coral Gables. Esta residencia, rodeada de jardines tropicales con palmeras y orquídeas, no era solo un hogar. Se transformó en un centro de operaciones, con un estudio de grabación insonorizado donde rodaba entrevistas para plataformas digitales, fusionando hábitat con productividad. En Caracas, mantuvo un penthouse en Las Mercedes, valorado en $800,000, que donó en 2020 a una fundación cultural para talleres de teatro comunitario. Un gesto que preservaba su arraigo cultural sin exponerlo a la inestabilidad política del país. Su incursión en los medios digitales marcó un punto de inflexión audaz. Givelli Visión, su productora fundada en 2002 con un capital inicial de $3 millones, coprodujo series como Sombras del Ávila para Amazon Prime, un drama que recaudó premios en festivales de Guadalajara y generó royalties perpetuos que sumaron 1.5 millones hasta 2025. Esta entidad, registrada en Delaware para optimizar beneficios fiscales, empleó a decenas de exiliados venezolanos, creando un ecosistema de lealtad que amplificaba su influencia en la diáspora. En 2022, invirtió $500,000 en una startup de podcasts hispanos, que en 2 años se valorizó en $3 millones, gracias a contratos con Spotify y iHeartRadio. Asesores financieros que frecuentaban su círculo íntimo elogiaban su aversión al despilfarro. En lugar de joyas ostentosas, prefería bonos del Tesoro estadounidense y ETFs de bajo riesgo, asegurando liquidez para emergencias familiares y proyectos filantrópicos. La diversificación se extendió al arte y la filantropía estratégica. Coleccionó obras de artistas venezolanos emergentes, como litografías de Carlos Cruz Diez adquiridas en subastas miamenses por $200,000 cada una. Piezas que no solo apreciaban en valor, sino que financiaban becas para jóvenes talentos a través de su fundación privada. En 2023, un fondo de inversión en energías renovables en Colombia, semillado con $1 millón, prometió retornos éticos alineados con su activismo ambiental, como paneles solares para comunidades rurales.
Esta red de activos, gestionada por fiduciarios discretos con oficinas en Panamá, reflejaba una mente que veía la riqueza como un puente hacia la estabilidad generacional. Trusts irrevocables para Aranza y Sebastián, con cláusulas que incentivaban carreras creativas, garantizaban independencia sin caer en la complacencia. Durante la pandemia de 2020, aprovechó el auge de los NFTs, vendiendo guiones inéditos digitalizados que generaron $500,000, redirigidos a microcréditos para mujeres artesanas en Caracas. Un proyecto que supervisó personalmente vía Zoom desde su terraza en Miami, rodeada de bugambillas y el rumor del Atlántico. Analistas financieros especializados en fortunas latinas destacan este modelo como un paradigma de sostenibilidad. No se trataba de acumulación ciega, sino de una circulación intencional que nutría comunidades y herederos por igual. En 2024, con el diagnóstico de su enfermedad avanzando, Viviana refinó estos engranajes, incorporando pólizas de seguros que triplicaban coberturas médicas y donaciones condicionales a ONGs de derechos humanos, como Amnistía Internacional, para campañas en Venezuela. Cada decisión, desde la compra de un terreno en los valles del Tuy para cultivos orgánicos hasta la inversión en bonos verdes, estaba impregnada de un propósito que trascendía lo material. Sus reuniones semanales con asesores, celebradas en un comedor con vistas al skyline de Miami, se convertían en sesiones de filosofía aplicada, donde discutía cómo la riqueza podía ser un vehículo para la justicia social. Esta fase de madurez inversora no solo blindó su legado contra la volatilidad económica, sino que lo impregnó de un ethos que resonaría en las lágrimas de gratitud de sus herederos al descubrir un imperio construido no para ostentar, sino para transformar vidas a través de generaciones. La sombra de la enfermedad se cernió sobre Viviana Givelli en el otoño de 2022, cuando un chequeo rutinario en un centro oncológico de Houston reveló un cáncer de páncreas en estadio inicial. Un diagnóstico que recibió con la estoicidad de sus personajes más resilientes. Optó por tratamientos ambulatorios en Miami, alternando quimioterapias con sesiones de yoga en el jardín de su villa, donde el aroma de jazmines y el canto de los sinsontes mitigaban las náuseas y el agotamiento físico. Esta batalla, librada en una privacidad casi hermética, contrastaba con su presencia pública vibrante. Continuaba subiendo blogs semanales a su canal de YouTube, editados por Sebastián desde su laptop, donde compartía reflexiones sobre resiliencia que resonaban en audiencias nostálgicas por la Venezuela de antaño. Aranza, entonces estudiante de artes escénicas en Columbia, volaba mensualmente desde Nueva York para acompañarla en consultas, tejiendo conversaciones profundas sobre la mortalidad que fortalecieron un vínculo ya inquebrantable. Los preparativos testamentarios comenzaron en el verano de 2023, en la sala de un notario en Coral Gables, donde Viviana, con una bata de lino blanco que ocultaba su fragilidad, dictó cláusulas con una voz que mezclaba firmeza y ternura. El documento, un tomo de 50 páginas encuadernado en cuero, distribuía su patrimonio con una equidad quirúrgica. La villa de Miami, con Odessa, su estudio de grabación y paredes decoradas con arte cinético, pasaba a Aranza, asegurándole un espacio para continuar su legado creativo. El penthouse caraqueño, transferido previamente a una fundación, se legaba simbólicamente a Sebastián, quien planeaba convertirlo en un refugio para artistas exiliados. Las inversiones en medios, valoradas en 10 millones, se fraccionaron en fideicomisos que garantizaban $500,000 anuales por heredero, condicionados a proyectos que promovieran la cultura venezolana. Una porción monumental, 12 millones,
se destinaba a la Fundación Ghibelli, ampliada para becar a 200 mujeres anualmente en carreras audiovisuales, un homenaje a las oportunidades que ella misma conquistó desde la precariedad. Esta planificación no fue un trámite burocrático, fue una catarsis colectiva que involucró a su círculo íntimo. En cartas manuscritas adjuntas al testamento, Viviana exhortaba a sus hijos a abrazar la vulnerabilidad como aliada, no como enemiga. Palabras que Arantxa leería sollozando en la cabecera de su lecho durante las últimas semanas de 2025. Familiares extendidos, como tíos en Sao Paulo y primos en Caracas, recibían legados simbólicos, terrenos en Margarita para retiros familiares, evocando veranos de kitesurf y asados playeros bajo palmeras. La discreción de su lucha inspiró a su entorno. Un primo empresario, tocado por su ejemplo, donó anónimamente $100,000 a la fundación, perpetuando un ciclo de generosidad. Médicos que la atendieron en Houston destacaban su enfoque holístico. Complementaba quimioterapias con terapias alternativas en retreats de la Toscana, financiados con ventas de memorabilia televisiva, como vestidos de topacio subastados en Sotheby's por $50,000. En 2024, una remisión temporal le permitió un crucero caribeño con Arantxa y Sebastián, un interludio de puestas de sol en Aruba donde grabaron promesas de continuidad en videos que más tarde servirían como testigos emocionales. La progresión de la enfermedad en 2025 aceleró revisiones testamentarias. Cláusulas de contingencia protegían activos contra fluctuaciones bursátiles, mientras donaciones póstumas de 2 millones a hospitales pediátricos en Caracas aseguraban su nombre en placas de gratitud eterna. Esta odisea médica, entrelazada con legados, revelaba una mujer que enfrentaba el fin no con resignación, sino con una orquestación magistral. Reuniones familiares en la villa, regadas con ron diplomático y relatos de anécdotas escénicas, forjaron consensos sobre el futuro, disipando cualquier sombra de disputa. Expertos en sucesiones internacionales alaban esta meticulosidad. En contextos de diáspora, tales testamentos no solo preservan riqueza, sino identidades culturales, asegurando que el eco de Viviana resuene en generaciones venideras. Las noches de insomnio, mitigadas por audiolibros de poesía venezolana, le permitían esbozar cartas adicionales para sobrinos, instándolos a estudiar en el exterior con fondos que ella reservó en bancos suizos. Estas misivas, selladas con cera en sobres de lino, eran más que instrucciones. Eran cápsulas de amor que anticipaban el impacto emocional de su partida, transformando el dolor en un propósito colectivo que uniría a su clan más allá de la pérdida. El 5 de octubre de 2025, bajo un cielo nublado que reflejaba el peso de la ocasión, la familia Ghibelli se reunió en la biblioteca de la villa de Coral Gables, un espacio de estanterías repletas de guiones amarillentos, fotos enmarcadas de premieres en Venevisión y un mural cinético que vibraba con tonos caribeños. El notario, un caballero de traje azul marino y acento neutro, desplegó un sobre lacrado ante Arantxa, Sebastián y una docena de parientes llegados desde Caracas, Sao Paulo y Bogotá. El aire cargado de incienso y una expectación contenida que vibraba en los cristales de las lámparas heredadas. La lectura comenzó con formalidades legales, pero pronto desveló sorpresas que desencadenaron sollozos colectivos. No solo la equidad en la distribución de activos, sino cláusulas inesperadas que reflejaban la profundidad de la visión de Viviana. Para Arantxa, un fondo de 2 millones para una boda soñada en 2026, detallado con anotaciones manuscritas sobre proveedores florales en Margarita, evocando lunas de miel que Viviana nunca pudo disfrutar en su juventud.
Sebastián, con voz entrecortada, descubrió un legado de 1.5 millones para su startup de podcasts sobre migración, acompañado de una nota en su caligrafía inconfundible. Tu voz será mi eco eterno, hijo, lleva nuestras historias al mundo. Las lágrimas fluyeron copiosamente cuando se anunciaron donaciones masivas. 5 millones a la Fundación contra el Cáncer Infantil en Venezuela, inspirada en los temores maternales que Viviana guardó en silencio. Otros 5 millones para escuelas de actuación en barrios marginales de Petare, donde ella juraba haber encontrado su primer público en funciones callejeras de los 70. Propiedades secundarias, como un yate anclado en Key Biscayne, valorado en $900,000, se legaban a primos para charters turísticos que emplearan a pescadores locales. Un gesto que honraba su amor por el mar Caribe y su fe en el emprendimiento comunitario. La sala, iluminada por lámparas de cristal veneciano, se llenó de abrazos entrecortados. Una tía, abrumada por la emoción, recordó cómo Viviana, en plena quimioterapia, había insistido en firmar transferencias bancarias desde una clínica, priorizando legados sobre su propio alivio. Cada cláusula parecía un pincelazo en un retrato mayor. Un fondo de $500,000 para restaurar el Teatro Municipal de Caracas, otro de $300,000 para becas de danza folclórica en los llanos, y un archivo digital de sus guiones inéditos, donado a academias de cine para inspirar generaciones futuras. Esta ceremonia, grabada para familiares ausentes en un vídeo que capturaba sollozos y risas nerviosas, trascendió lo legal para convertirse en un ritual catártico. Aranza, heredera de la productora Ghibelli Visión, lloraba al leer sobre planes para series bilingües en Netflix, un sueño que madre e hija habían esbozado en noches de insomnio frente al mar. Sebastián, con puños cerrados de emoción, abrazó al notario al enterarse de royalties vitalicios de Por amarte tanto, canalizados a terapias psicológicas para exiliados en Miami. Familiares lejanos, beneficiados con parcelas en los valles del Tuy para cultivos orgánicos de cacao, veían en ello un retorno a las raíces campesinas que Viviana romanticizaba en sus blogs, donde narraba paseos infantiles por haciendas de Barinas. Psicólogos familiares presentes en la lectura notaban cómo estas revelaciones disipaban duelos anticipados, transformando la pérdida en una celebración colectiva de una vida vivida con propósito. La magnitud del patrimonio, auditado en $32 millones, incluía tesoros intangibles que amplificaban el impacto emocional. Una biblioteca digital de 200 guiones inéditos, accesible gratuitamente para academias de cine en América Latina, y derechos de imagen para un documental biográfico en producción, cuyos ingresos financiarían más becas. Las lágrimas iniciales se dieron a risas cuando se desveló un fideicomiso para fiestas anuales de la familia Ghibelli, con un presupuesto de $100,000 anuales para asados en la playa. Conciertos privados con artistas como Oscar de León y alquiler de villas en Los Roques, perpetuando tradiciones que Viviana atesoraba en su corazón caraqueño. La lectura, que se extendió por 3 horas, culminó en un brindis con champán francés Moet en Chandon, parte de su colección personal guardada en una cava climatizada, sellando un pacto de continuidad. Analistas de herencias en América Latina ven en este testamento un modelo de legado emocional. No una división fría de bienes, sino una narrativa viva que une a los dispersos, asegurando que el llanto inicial evolucione a una gratitud perenne. Aranza y Sebastián emergieron no como herederos pasivos, sino como guardianes activos de un imperio tejido con hilos de amor, sacrificio y astucia, listos para llevar el nombre Ghibelli a nuevas fronteras creativas y filantrópicas. El eco del testamento de Viviana Ghibelli
reverbera mucho más allá de los salones notariales, moldeando trayectorias familiares, culturales y sociales en un mosaico de renovación que trasciende fronteras. Aranzá, impulsada por el Fondo Nupcial de 2 millones, planea una boda en 2026 que integrará elementos venezolanos, como un vestido bordado por artesanas de Mérida y un banquete con hallacas y cachapas, mientras destina un porcentaje del presupuesto a talleres de modelaje para niñas de barrios bajos en Catia, un tributo a las raíces humildes de su madre. Sebastián, con su startup de podcasts revitalizada por el legado de 1.5 millones, lanza una serie titulada Voces del Exilio, entrevistando a migrantes venezolanos desde Bogotá hasta Madrid, donando el 30% de las ganancias a la Fundación Gibeli para expandir sus becas a 300 beneficiarias en 2026. Este proyecto, que atrajo patrocinios de plataformas como Netflix y Univision, se proyecta generar 1 millón en ingresos publicitarios para 2027, consolidando a Sebastián como un narrador de la diáspora. La familia extendida, enriquecida con parcelas productivas en los valles del Tuy, inicia cooperativas agrícolas que exportan cacao orgánico a mercados europeos, generando empleos para familias locales y un ingreso anual proyectado en $200,000. Este emprendimiento, bautizado Cosecha Gibeli, honra la visión de Viviana de reconectar a los exiliados con sus raíces agrarias, evocando los relatos de su infancia en haciendas barinesas donde aprendió a moler maíz con sus abuelas. En São Paulo, tíos beneficiados con un fondo de $300,000 establecen un centro cultural que ofrece clases gratuitas de salsa y joropo, atrayendo a la comunidad venezolana en Brasil y fortaleciendo lazos transnacionales. Estas iniciativas, supervisadas por un consejo familiar que se reúne trimestralmente en Miami, reflejan el mandato testamentario de Viviana: transformar la riqueza en puentes que unan generaciones y comunidades fracturadas. El impacto filantrópico de su legado es igualmente monumental. La Fundación Gibeli, con un endowment de 12 millones, becó a 150 aspirantes en su primer año póstumo, priorizando mujeres de entornos marginales en carreras audiovisuales, desde guión hasta edición. En 2026, planea abrir un campus virtual con cursos en español y portugués, financiado por royalties de series como Sombras del Ávila, que continúa generando $300,000 anuales. Documentales biográficos sobre Viviana, producidos por Gibeli Visión y estrenados en festivales de Toronto y Mar del Plata, recaudaron $500,000 en 2025, reinvertidos en programas de alfabetización mediática para adolescentes en Petare. Este modelo, analizado por sociólogos como un paradigma de filantropía sostenible, demuestra cómo fortunas personales pueden catalizar equidad social, disipando ciclos de escasez en comunidades vulneradas por crisis económicas y políticas. En el ámbito cultural, el nombre de Viviana se inmortaliza en placas de hospitales pediátricos en Caracas, donde su donación de 2 millones financia equipos de resonancia magnética y terapias oncológicas para 200 niños al año. En Miami, un teatro comunitario en Wynwood, renombrado escenario Gibeli, ofrece funciones gratuitas de obras venezolanas, financiadas por el Fondo de Restauración Cultural del Testamento. Internacionalmente, su influencia inspira a iconos latinas como Sofía Vergara, quien citó a Viviana en un discurso en los Latin Grammy 2025 como un faro de resiliencia y generosidad. Las redes sociales, donde sus blogs póstumos acumulan millones de vistas, se convierten en foros de homenaje. Fans de México a Argentina comparten tributos en video, mientras academias de cine en Bogotá y Buenos Aires integran sus guiones inéditos en currículos, formando a guionistas que perpetúan su narrativa. El impacto en la familia trasciende lo material. Aranza,
ahora directora creativa de Ghibelli Visión, planea una serie documental sobre mujeres exiliadas, inspirada en las cartas de su madre, mientras Sebastián, con su startup, colabora con ONGs para talleres de storytelling en campos de refugiados venezolanos en Cúcuta. Estas iniciativas, que combinan arte y activismo, reflejan la filosofía de Viviana. La riqueza debe ser un vehículo para la justicia, no un fin en sí mismo. Los riesgos persisten. La diáspora venezolana enfrenta inestabilidades que podrían afectar inversiones, y la gestión de la fundación requiere supervisión rigurosa para evitar desvíos. Sin embargo, la claridad de las cláusulas testamentarias, respaldadas por auditores internacionales, asegura que el legado permanezca intacto. En 2026, un festival anual en Los Roques, financiado por el Fideicomiso de Fiestas Familiares, reunirá a 200 parientes y aliados para celebrar la vida de Viviana con música, danzas llaneras y proyecciones de sus telenovelas. Un evento que proyecta convertirse en tradición cultural caribeña, cultural caribeña, cultural caribeña, cultural caribeña, cultural